Buenas noches, apreciados compañeros. Un saludo formal, cordial para todos ustedes. Eh, Mi nombre es Oscar Iván Campo Barrera, licenciado en Química y Biología, egresado de la Universidad de Córdoba, maestrante en Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Medellín, Antioquia. El motivo de esta disertación por medio de este video trata sobre el artículo investigativo publicado por el señor Kurzbach y Schneider, que trata sobre la determinación del flujo de CO2, dióxido de carbono, por métodos de cámara cerrada, el cual puede ser seriamente sesgada por el uso inadecuado de la regresión lineal. Cabe afirmar que esta investigación básicamente trató sobre la cuantificación o medición estadística del CO2 presente entre la corteza terrestre y la atmósfera. Esta cuantificación de CO2 se midió en partes por millón y tenía que estar en función pues de la influencia de varias variables, válgase la redundancia, como temperatura, presión, eh, difusión de otros gases como el gas metano, los dióxidos de nitrógeno. De igual manera, estaba influenciada por la tasa fotosintética en cuanto a emisión de oxígeno y reducción de CO2 en el proceso inverso de respiración de las plantas. Entonces, este proceso de cuantificación del CO2 presente en la atmósfera cercana a la corteza terrestre, se trataba mucho con las regresiones lineales simples, pero a partir de ese hecho se logró también concretar otro método que son las regresiones no lineales exponenciales y confrontar, compulsar información para ver cuál de los dos métodos de manera estadística ofrecía una información más puntual sobre el fenómeno que se estaba estudiando. Entonces, cabe afirmar que dentro de ese proceso, lógicamente, se extraían una serie de fórmulas que buscaban de manera puntual medir con un grado de exactitud la presencia de ese CO2. Entonces, a raíz de eso, se exponen una serie de fórmulas, como por ejemplo las que se están indicando en la diapositiva, como es el flujo neto del CO2, que lo podemos ver ahí, el cual está en funcionalidad de la derivada de la concentración y está en función del tiempo. Aparece básicamente acá la ecuación de los gases ideales. Recordemos que el CO2 es un gas y por tanto tiende a un comportamiento ideal, el cual está influenciado pues por la presión, la temperatura, el volumen, que en este caso cumple o verifica una propiedad de los gases, que ellos tienden a ocupar el volumen del recipiente que los contiene. De igual manera aparece la constante de los gases ideales, el 0.082 atmósfera litros sobre mol grados Kelvin. La temperatura T es evaluada en grados Kelvin, es una temperatura completamente termodinámica. La A significa básicamente el área del recipiente que aloja el gas CO2 para su cuantificación. Entonces podemos observar el tratamiento matemático y la apoyatura estadística que se le da a ese proceso exponencial. Entonces podemos darnos cuenta básicamente cómo se ven pues los parámetros que permiten pues estimar más adelante los resultados que se van a obtener.
Aquí podemos ver un diagrama de dispersión donde en la parte del semieje de la Y se dispone o se evalúa la concentración en partes por millón del CO2 recolectado, y en el semieje de las abscisas se encuentra la temperatura medida en grados Kelvin, y entre esta gráfica dependiente en este semieje de donde se colocan las magnitudes dependientes y acá las independientes, se obtiene pues una serie de puntos que más adelante pues deben generar una función lineal tangente negativa, en la cual esos puntos o datos suelen ser mediante mínimos cuadrados, pueden obtenerse una línea recta como la que tenemos acá. Entonces aquí vemos pues los puntos que están de manera secuencializada en esta recta, e indica entonces la función lineal, una tangente negativa. Entonces acá podemos observar una tabla que recopila una serie de datos que son fundamentales dentro de la experimentación, en el cual pues se puede observar los valores correlativos entre las variables que participan en la investigación o en el estudio. De igual manera, esos datos más adelante nos van a reflejar una serie de gráficas que permiten establecer unos niveles comparativos, en los cuales vemos una función lineal de tangente negativa y una función lineal de tangente positiva, con los datos que se están tabulando en las diferentes muestras, y que se obtienen a partir del diagrama de dispersión de datos. Entonces observamos más gráficas donde se ve la concentración de los datos y la idea de obtener la mejor línea. Dentro del proceso de la discusión de toda la investigación que encierra el artículo propuesto por estos dos señores, el estudio básicamente lo que pretende es establecer una derivación de una función de modelo basado en la teoría de los cambios de concentración de gas en tiempo c, en el tiempo en el cual esa concentración se va midiendo en una cámara cerrada sobre superficies. La idea que se obtiene es que en el proceso del diagrama no lineal exponencial es que está más sujeto y es más concomitante y más pertinente en la hora de extraer conclusiones sobre los datos reflejados en la investigación, en el cual pues se observa de que la desviación es casi un 40% menos. Entonces dentro de las conclusiones, básicamente, podemos establecer de que los datos obtenidos o tabulados a través de la regresión no lineal exponencial refleja una mayor pertinencia que el diagrama de progresión lineal. Entonces espero que esta información que se derivó de este artículo básicamente sea de su interés, y pues me despido de ustedes pues esperando los comentarios referentes sobre la temática que se trató. Gracias, que tengan ustedes una buena noche.